Listo. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta masterclass que vamos a tener el día de hoy del tema de beneficios fiscales de los seguros. La idea es comprender, entender cuál es el beneficio real que tenemos cuando tenemos ciertos seguros. Sabemos que, o el tema de las personas que nos venden los seguros, pues muchas veces nos comentan que estos seguros son deducibles de impuestos, pero pues si yo no soy contador, si yo no estoy inmiscuido en este términos o en estos temas fiscales, pues a lo mejor no le entiendo o me confundo. Hay veces que personas nos llegan a decir, oye, es que yo compré un seguro que me costó 10,000 pesos, pero no me devolvieron esos 10,000 pesos de mis impuestos, que era deducible. Entonces, si es deducible, ahorita vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de un tema deducible. En este caso nos vamos a enfocar ahorita nada más en seguros o los beneficios de seguros de los que son las llamadas deducciones personales y que son para personas físicas. Obviamente hay muchísimos tipos de seguros, pero pues obviamente por el tiempo vamos a tener que enfocarnos ahorita nada más en estos. Primero que nada, pues muchas gracias a todos los que están aquí conectándose en este momento. Sí me gustaría si me pueden por ahí, por favor, poner en el chat si de dónde son, si son agentes de seguros, personas del público en general, empresarios, contadores o qué son, para efecto de irnos conociendo y en su caso, pues cuando tengamos que hacer algún tipo de ejemplo, pues usar los ejemplos de los que estamos aquí ahorita. También pueden ir poniendo ahí en el chat sus preguntas, las preguntas que tengan las pueden ir poniendo. Se supone que sí, sí pueden escribir. O no sé si pueden escribir, ¿verdad? Que ahorita estamos usando el tema que no usamos mucho el de seminario web, sino que usamos a ver, un segundo. Sí, ya que están respondiendo. Sí, entonces sí se puede. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, váyanlas haciendo. Yo voy tratando de responderlas conforme vayamos avanzando el curso, pero si no, al final nos quedaremos un ratito para efecto de poder responder la mayoría de las preguntas posibles. Aquí veo que personas están levantando la mano. Más bien ahí sí, si lo pueden mandar por preguntas y respuestas, ahí es donde estamos viendo. Miguel, Michoacán, Jalapa, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Pues vamos a entrarle de lleno. Vamos a ver una presentación en PDF y unos ejercicios en Excel para que nos quede un poquito más claros a todos. Bien, perfecto. Pues bueno, algunos tenemos ya el gusto de conocernos. Para los que no, mi nombre es César Ramírez, soy contador, soy abogado y soy maestro en impuestos, todo por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente soy socio director de la firma Ramírez Guzmán Ramírez Guzmán, abogados contadores, perdón, estaba pensando en otra cosa. Y me ha tocado escribir 2 libros, 20 tips fiscales para empresarios y 20 tips fiscales para ahorrar miles de pesos. Y ya tenemos más o menos como unos 12 años dedicándonos al tema fiscal. Entonces vamos a platicar el día de hoy de los seguros. También quiero desde ahorita hacer un comentario, una situación. Obviamente yo jamás les voy a vender seguros porque no me dedico a eso. Yo voy a verlo ahorita desde un punto de vista meramente objetivo, es decir, ni del lado de uno ni del lado de otro. Obviamente si hay beneficios, hay veces que, digo, obviamente nadie vende pan frío, ¿verdad? Pero hay veces que lo sobrepasan o incluso prometen cosas que realmente no son. Entonces, la idea precisamente es que lo escuchen de una persona, digamos, independiente, porque obviamente sabemos que pues la persona que mi agente de seguros, pues me va a decir los beneficios, las mejoras, pero pues qué mejor que escucharlo de alguna persona que pues no tiene ninguna injerencia en esa parte, ¿no? Entonces, vamos a platicar con de esa parte, ¿ok? Entonces me dicen todos sí, todos están, ok, perfecto, contadores, abogados, Estado de México, marketing marketing digital, seguros, Guanajuato, pues muchísimas gracias a todos, perfecto. Pues vamos a comenzar. El impuesto sobre la renta, este impuesto es un impuesto anual que debemos de pagar todos los mexicanos, los que vivíamos aquí en México, debemos de pagar este impuesto anual cada que aumentemos nuestro patrimonio. Es decir, cada año el SAT, que es el organismo que se encarga de cobrar los impuestos en México, nos pide que cada año yo junte todos los ingresos, todas las ganancias o todo lo que hice en el año, todos mis ingresos que tuve en un año y se los declare en abril del año siguiente. Obviamente hay algunos que se van declarando mes con mes, otros se van declarando de manera anualizada, pero ahorita vamos a platicar de eso. Pero debemos de saber que cuando hablamos de impuesto sobre la renta es el impuesto que pagamos cuando tenemos una ganancia o básicamente un incremento en el patrimonio. Bien, a ver, denme un segundo nada más. Si me están escuchando bien aquí nada más, porque aquí me marcaba un error. Si alguien me puede por ahí decir si estaba escuchando, creo que sí. Ok.
Entonces, ese impuesto lo vamos a pagar y es el que nos ayuda, obviamente, como decíamos, al tema de los seguros nos ayudan a bajar estos impuestos. Ahora, debemos saber que como personas físicas, el impuesto sobre la renta nos habla o nos señala que podemos tener diferentes tipos de ingresos. Podemos ser desde una persona que nada más tiene un tipo de ingresos hasta tener, ahorita vamos a ver, son 9 tipos de ingresos diferentes los que podemos tener como mexicanos o como personas físicas. ¿Cuáles son esos ingresos? Vamos a verlos de manera general. Cuando yo tengo un trabajo, pues solamente tengo un sueldo, puedo tener ingresos por sueldos. Puedo tener un negocio, ya sea chiquito o grande, como persona física puedo tener un negocio, puedo dedicarme a arrendar bienes inmuebles, perdón, casas locales, puedo tener venta de bienes, pero no de manera, digamos, ordinaria, sino de una manera esporádica. ¿Cuál sería el ejemplo más claro? Cuando yo vendo una propiedad que es mía, una casa, un terreno, un local que tengo yo, obviamente el SAT dice, oye, a lo mejor en esa operación vas a tener una ganancia, entonces me pagas. Obviamente no te dedicas tú a vender inmuebles, no es tu actividad preponderante, pero si en alguna ocasión llegas a comprar una propiedad y luego la vendes y en ese inter tienes una ganancia, pues también hay que pagarme acá impuestos. Luego también nos habla de una llamada adquisición de bienes. Básicamente aquí, y así viene textualmente en la ley, nos dice que hasta cuando encontremos un tesoro vamos a pagar impuestos. O sea, literalmente vamos a pagar el ISR cuando incrementemos el patrimonio. Así nos hayamos encontrado un cofre lleno de centenarios, también vamos a pagar impuestos. Cuando tengamos intereses del sistema financiero, CETES, SOFIPOS, pagares bancarios, todo ese tipo de intereses, también vamos a pagar un impuesto. Cuando nos ganemos un premio, ya sea en la lotería o cuando estemos haciendo apuestas, también vamos a pagar un impuesto. Cuando tengamos dividendos, ¿qué son los dividendos? Las ganancias que reparten las empresas. Cuando yo soy socio de una empresa, cuando me reparta dividendos, también voy a pagar impuesto. Y luego también nos habla de otros ingresos, es decir, todo lo que se me olvidó aquí, pero que incrementa tu patrimonio, también es un ingreso y vamos a pagar impuestos por él. Pero aquí tenemos que la ley del ISR nos cataloga los ingresos en diferentes, yo le llamo para entenderle, diferentes cajones. Es decir, tenemos un archivero, todos los mexicanos tenemos un archivero con 9 cajones diferentes que son los 9 tipos de ingresos que yo puedo tener como persona física. Entonces, cada ingreso va a tener sus particularidades que ahorita vamos a platicar, porque de ahí depende ahorita el tema precisamente de las mentadas deducciones o de los seguros. Entonces, ya viéndolo de manera, digamos, más aterrizada, estos son los 9 tipos de ingreso que la ley del ISR nos toma como un ingreso. Sueldos, actividad empresarial, decíamos un negocio, arrendamiento de inmuebles, cuando yo rento casas, enajenación, que es como les decía, cuando vendo una propiedad, pero yo no me dedico a eso, adquisición, si llegar a obtener algo por no hacer nada, literalmente, intereses del sistema financiero, premios, dividendos y otros ingresos. O sea, son 9 cajones diferentes. Esos 9 cajones, la ley los separa como tal, porque como les digo, cada uno tiene reglas diferentes y normalmente no me dejan mezclarlos, pero no me dejan mezclarlos a favor mío, pero sí en favor del SAT. Y ahorita vamos a ver eso. Si yo tengo, o sea, por ejemplo, yo puedo ser un emprendedor y una persona muy movida y puedo tener los 9 tipos de ingresos en un año y no es ningún, o sea, yo no debo escoger uno, puedo escoger uno o varios o los 9, los que yo necesite. Yo recordemos que la Constitución, el artículo 5, nos dice que nos podamos dedicar a lo que nos plazca siempre y cuando sea lícito. Entonces yo puedo tener un trabajo y recibir un sueldo, luego tener un negocio, una actividad empresarial y también tengo casas que rento y luego vendí mi casa y también obtuve un ingreso y luego invierto en CETES y luego también apuesto. O sea, puedo tener todos los tipos de ingresos. No hay ningún límite. O sea, a final de cuentas no tenemos límites para tener ingresos. Nada más que cada uno, dependiendo del tipo de ingreso, yo lo debo de ir acomodando en el cajoncito que corresponda. Y al final del año, yo como les decía, como este impuesto es anual, al final del año yo voy a juntar todos los ingresos y me los voy a llevar a una bolsa más grande. Entonces, les decía, en el año estamos teniendo sueldos, estamos teniendo actividad empresarial, o sea, los que tengamos, pueden ser uno o varios. Al final del año, cuando llega diciembre, nos dan a nosotros como personas físicas 4 meses para poder presentar nuestra declaración anual. Bueno, de hecho, para prepararla, porque la declaración anual de personas físicas se presenta en abril nada más. No me dejan presentarla antes, obviamente después sí, pero se considera extemporánea, pero digamos que se presenta en abril. Entonces el SAT me dice, ¿sabes qué? Te doy 3 meses, por así decirlo, para que prepares tu declaración.
Y ese preparar es simplemente hacer los cálculos de lo que yo ya hice el año pasado. Yo ya no puedo mover lo que hice el año pasado. ¿Y por qué no lo puedo mover? Porque básicamente, como ustedes sabrán, todos los temas fiscales digamos que el elemento importante o elemento sustancial es el mentado CFDI, la mentada factura electrónica. Y como sabemos, esta factura electrónica yo la debo de emitir y cada vez que la emito, el SAT le pone la fecha en que la emito. Entonces, si yo estoy hablando que voy a tener los ingresos del 2023, pues todos mis FDIs, todo lo que tenga de facturas, tanto de las que yo hago como las que yo recibo, pues tienen que tener la fecha del 2023. ¿Por qué? Porque estoy declarando ese año, ¿verdad? Entonces, ahorita, por ejemplo, yo ya no puedo mover mucho de la declaración anual pasada, pues porque ya estamos a destiempo, ¿verdad? Los FDIs que tenga ahorita son 2024, ya son otro modelo, por así decirlo, ¿verdad? Ya son nuevos, entonces ya ahorita no me sirven. Entonces, esta plática ahorita, y lo hacemos en abril, porque en abril es cuando a la gente le interesa porque se acuerda de esto, porque en el año ya se les olvida y ya luego andan papaloteando y hasta el próximo abril otra vez se andan preocupando, pero ya es demasiado tarde para el año pasado. O sea, ahorita estamos a tiempo de la declaración que vamos a presentar en el 2025. Ya la del 20, o sea, la del 25 que es la del 2024. La del 24 que estamos presentando ahorita, que es del 2023, pues ya no hay mucho para moverle, ¿no? Ok. Entonces, en esos 3 meses nos dice el fisco, o sea, tú persona física, vas a juntarte los ingresos que tuviste en cada uno de tus cajones. Y empezamos, uno como, ahora sí que uno tiene que hacerse su examen de conciencia y se tiene que ir cajón por cajón viendo si tiene ingresos de ese cajón. Y básicamente lo que nos importa de cada cajón son dos cosas, el ingreso y el impuesto que pagué de ese cajón. Porque como les decía, hay veces que vamos pagando impuestos en el largo del año. ¿Por qué los pagamos en el año? Pues porque el fisco no nos puede esperar hasta que termine el año para pagar los impuestos, pero luego con qué se financia el gasto público. Entonces nos dice, ¿sabes qué? Cada mes, cada quincena, cada trimestre, depende del tipo de ingreso, me vas a ir pagando un pedacito, me vas a ir dando algo para yo írtelo juntando y ya en abril hacemos cuentas, ¿te debo o me debes? ¿Sale? Entonces, de cada cajón, básicamente a mí me interesan dos cosas. Me interesan los ingresos que tuve en ese cajón y el impuesto que pagué de ese cajón, perdón. Entonces, empezamos. En el tema de sueldos, ¿qué entra como sueldos? Pues sueldos, bonos, compensaciones, aguinaldo, prácticamente todas las prestaciones laborales que tengo yo como trabajador. Ahí entran como ingresos. Debemos de saber que los trabajadores tienen ingresos que se llaman grabados, es decir, que están grabados por el impuesto, e ingresos exentos, que son ingresos que la propia ley señala como que no van a generar impuesto. Son muy poquitos realmente, pero ustedes en su recibo de nómina, quienes sean asalariados, pueden revisar ahí en su recibo de nómina y verán dónde vienen las percepciones. Ahí les marcan unos grabados o exentos. Ahí ustedes pueden revisar. Obviamente el sueldo siempre es grabado, pero luego que viene que bono de despensa, a veces viene exento, a veces grabado, dependiendo de la empresa. Bono de puntualidad, productividad, vacaciones, PTU, todo eso. Entonces, vienen obviamente el nombre del concepto y luego dos columnas, grabado o exento. Entonces, ahí los que nos importan para efecto del cajón son los grabados, los exentos no, porque el exento no paga impuestos, o sea, ese no me interesa. Entonces yo en ese cajón voy a entrar al cajón a ver cuánto recibí de ese cajón de sueldos en el año, en este caso el año pasado, ¿no? Voy a buscar mis ingresos grabados. Entonces básicamente de ahí voy a tomar cuántos fueron mis ingresos grabados, número uno, y número dos, cuánto impuesto pagué. Recordemos que el asalariado, él no paga el impuesto de manera directa. ¿Quién lo va a pagar? Su patrón. El patrón ese es el que está obligado a retenerle un impuesto. O sea, yo te iba a pagar 30,000 pesos, pero la ley me obliga a retenerte tu impuesto, entonces te va a quitar 2,000, 3,000, 4,000 pesos, lo que me toque, te lo quito y de los 20, ahí te entran tus 26,000 pesos, ¿no? Entonces, todo ese dinero que me está quitando el patrón es ISR que yo estoy pagando como asalariado. Yo no voy y yo no lo pago en la ventanilla. A mí me lo quita el patrón y el patrón va y lo paga al SAT, ¿no? Entonces, del primer cajón voy a tomar los ingresos grabados y el ISR que me retuvo el patrón. Esos son los dos datos que me importan del primer cajón de sueldos. ¿Sale? Ok. Luego, me voy al segundo cajón. En el segundo cajón es un negocio. Como los negocios pueden ser grandes o chiquitos, básicamente aquí en este negocio tenemos tres subcajones, por así llamarlo. Tenemos un cajón o un subcajón que se llama actividad empresarial y profesional,
otro subcajón que se llama plataformas digitales y otro subcajón que se llama RECICO, régimen simplificado de confianza. Si yo estoy en los dos primeros, sí me aplican estas reglas. Si estoy en el tercer cajón y soy RECICO, yo no voy a jugar con lo que vamos a platicar ahorita. Ese impuesto se calcula como por aparte. Entonces ahí yo no voy a entrar ahorita. Ese impuesto, si gustan, al final platicamos, pero ahorita el RECICO no va a entrar aquí. Si yo soy actividad empresarial o de régimen de plataformas, en ese cajón, ¿cómo se calculan los ingresos? Ojo, y ahí viene la primera diferencia. Ahí no me van a cobrar, o más bien, no voy a sacar del cajón los ingresos, voy a sacar del cajón la utilidad, que es muy diferente. La utilidad, ¿cómo la saco? Pues yo como tengo un negocio, obviamente tengo ventas del negocio, pero también tengo costos y gastos. Vamos a pensar, yo tengo una cafetería. ¿Cuáles son mis ingresos? Pues todo lo que vendo en el día, pero esos no voy a meter yo o sea, yo no voy a sacar esos del cajón, porque yo de esos ingresos tuve gastos. Obviamente pagué sueldos, pagué renta, pagué luz, pagué el café, pagué el agua, pagué el teléfono, pagué todos esos gastos. Entonces ya de lo que me quede, de la utilidad final que me quede, esa es la que yo me voy a llevar a la declaración anual. Oye, ¿y qué pasaría si no tengo utilidad? Si a lo mejor el negocio pues no dio y mis ingresos fueron de 100,000 y mis gastos de 120,000 pesos, le perdí 20,000 pesos. Ah, bueno, en ese caso dice el SAT, bueno, pues si perdiste, esos 20,000 pesos que perdiste, literal, los guardas en ese cajón y el año que entra, si tienes una ganancia, pues se lo restas, pero no me va a dejar que esa pérdida, esos 20,000 pesos que perdí, yo los pueda aplicar contra otro cajón donde sí gané. Supongamos que yo tenía un trabajo y un negocio. Entonces en el trabajo gané, no sé, 100,000 pesos en el año, pero en el negocio perdí 20,000 pesos. El fisco me va a decir, ok, me pagas el impuesto sobre 100 y los 20 que perdiste, pues ahí déjalos guardados y el año que entras y ganas, pues te los quito de ahí, pero de ese cajón nada más. No, no se los puede restar a los 100 y pagarme sobre 80. Eso no lo puedes hacer. Entonces, aquí entra el primer situación. Digo, no voy a entrar a detalle, pero aquí pudiera ser el primer beneficio fiscal de los seguros. Sabemos, digamos, por regla general, los seguros son seguro de gastos médicos, seguro de vida, seguro, otro tipo de seguros, pero los negocios también tenemos seguros o también requerimos un seguro. Si decíamos en el ejemplo, si yo soy una cafetería y a lo mejor tengo delivery, pues yo necesito un seguro para la moto, un seguro para la persona, pues se me llega a caer. Entonces, todo ese tipo de seguros que digamos que son para el negocio y que el negocio lo requiere, pues claramente que son deducibles y los voy a poder meter ¿dónde? Como costos y gastos. Yo aquí los voy a meter desde ahorita. Si yo vendí 20,000 pesos de café y con esos 20,000 pesos pagué una prima de seguro del coche, del que usamos para el reparto, pues esos 20,000 pesos son deducibles. Entonces, mis ingresos fueron de 20, mis gastos fueron de 20 porque yo pagué 20,000 pesos por ese seguro. Mi utilidad es de cero y por lo tanto yo ya no voy a mandar nada a la declaración anual. ¿Por qué? Porque mi ganancia fue cero, yo no gané nada. Si yo no gano, yo no voy a pagar impuesto. Entonces, el primer, digamos, beneficio, que digo, no lo vamos a ver a detalle ahorita, pero son los seguros, digamos, empresariales. El seguro del edificio, el seguro de una responsabilidad civil a lo mejor, como decíamos, seguro del vehículo. Todo ese tipo de seguros, digamos que si yo tengo un negocio, obviamente los puedo meter como deducibles del negocio porque el negocio lo requiere. Digo, no es que sean, digamos que por ley no están obligados a tener un seguro de responsabilidad civil, pero obviamente que si yo soy previsor, pues quiero un seguro por si llega a pasar algo, no, no me lo vayan a cobrar a mí todo, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el primer beneficio fiscal que tenemos en los seguros cuando tengo un negocio. Entonces, en el segundo cajón del negocio, yo lo que voy a mandar a mi declaración anual es la utilidad, no el ingreso. Entonces, aquí también vemos una primer diferencia cuando, porque yo les decía que el trabajador, el que es asalariado, él gana el dinero, le retienen el impuesto y luego le dan lo que sobra para gastar. Decíamos, pues ganó 30,000, te voy a quitar 3,000 de impuesto y los 27, pues ya gástatelos. Y el empresario no, el empresario gana, gasta y si le sobra, paga impuesto y si no le sobra, pues no paga impuesto. O sea, si aquí fueron 30,000 y se gastó los mismos 30,000 en gastos del negocio, pues la utilidad es de cero y el impuesto es de cero. Entonces, esa es la diferencia. Y aquí en este cajón, ¿qué me voy a llevar yo a la declaración anual? Bueno, el ingreso de la utilidad y el impuesto. ¿Cuál impuesto? Básicamente dos impuestos. El ISR que yo le pago al SAT cada mes, porque yo como negocio tengo que estar haciendo un pago cada mes. Bueno, a veces sí, a veces no, dependiendo de mis ganancias. Si gano dinero, tengo que pagar. Si no gano, no tengo que pagar o el ISR que me retienen algunos clientes. En algunas ocasiones, en algunos tipos de servicio, se van a hacer retenciones. Por ejemplo, si yo presto un servicio, si yo soy abogado y presto un servicio profesional a una persona moral, a una sociedad,
ella me va a retener un 10% de ISR. Ese 10% que me retiene la empresa, se supone que me lo retiene a mí y se lo paga el SAT. Entonces yo le digo, SAT, ya me quitaron 10,000 pesos, entonces esos ya están allá contigo, pero yo te los pagué. O sea, yo no los pagué directamente, pero como me los retuvieron, allá están ya contigo. ¿Sale? Entonces esto sería el segundo cajón. El tercer cajón es el de arrendamiento de inmuebles. Cuando yo me dedico a rentar inmuebles, pues obviamente tengo las rentas y tengo ahí dos opciones para deducir. Puedo deducir la mentada deducción ciega del 35% o tener gastos que puedo deducir, como la depreciación, los intereses, mantenimientos, varias cosas. Entonces aquí también es la utilidad. Si yo recibo de rentas 20,000 pesos, no voy a mandar los 20,000 pesos a mi declaración anual. ¿Cuánto voy a mandar? La utilidad. Si yo estoy usando la deducción ciega, ¿esa qué deducción de qué significa? Que básicamente me dicen, tú quítale de tu ingreso, quítale el 35% y toma como ingreso lo que te sobre. Por ejemplo, si yo cobré 10,000 pesos de una renta de una casa y yo quiero aplicar esta deducción ciega, para efectos fiscales mi ingreso no va a ser de 10,000, va a ser de 6,500. Yo le quito el 35%. Entonces, en este caso de la declaración anual, si yo obtuve rentas de 10,000, le quito el 35% y yo nada más voy a mandar a la declaración anual 6,500 pesos. Nada más mando la pura utilidad, no el ingreso completo. ¿Sale? Y el impuesto que yo pagué en este cajón es obviamente el que yo le voy pagando al SAT y también aquí aplican ciertas retenciones. Si mi local o mi casa yo se la estoy rentando a una persona moral, también aplica que me hagan retenciones del ISR. Luego, en el de enajenación de bienes, ya vamos en el cuarto cajón. En el de enajenación de bienes, cuando les decía yo vendo un inmueble, digo, no voy a entrar en el de la casa porque la casa está exenta hasta cierto monto. Vamos a pensar que yo compré un terreno hace un tiempo como inversión, allá estaba a las orillas de la ciudad, ya se expandió la ciudad y ahorita ya el terreno me dice una persona, oye, te lo compro. A mí me costó 100,000 pesos y yo lo voy a vender en 2 millones de pesos. Entonces me dice la persona, oye, te lo compro, árale, te lo vendo, 2 millones, sale, te los pago. Entonces yo tuve una ganancia de 1,900,000 pesos. Esa ganancia yo voy a pagar un impuesto por esa ganancia. Pero otra vez también, aquí en digamos que previo en el cajón voy a tener primero un costo. Obviamente que esos 2 millones me costaron. ¿Cuánto me costaron? Pues decíamos 100,000 pesos me costaron o más o menos. Entonces también nada más voy a mandar la pura utilidad. Este tipo de ingresos obviamente es muy raro, o sea, no lo vamos a tener todos los años. Si yo vendo un inmueble, lo tengo a lo mejor un año y luego 5 años, no, o nunca lo puedo tener, ¿verdad? O sea, realmente, de hecho, este no es un, como tal, no es un régimen, o sea, yo no me puedo dedicar bueno, digamos, sí me puedo dedicar al tema de inmuebles, pero yo estaría más bien en una actividad empresarial, o sea, en el número dos, en el cajón número dos. Aquí es más bien cuando son ventas esporádicas. También veíamos, no recuerdo si la semana pasada o antepasada en el live, cuando yo vendo mi vehículo, también entra aquí en este régimen. Entonces, aquí básicamente es cuando vendes algo que es tuyo, pero que no te dedicas a vender eso y entonces en ese sentido me vas a pagar el impuesto. Entonces, también ahí de la declaración anual yo voy a aventar nada más la pura utilidad a la declaración anual. Y igual el impuesto que yo pagué al SAT o lo que me retuvo el notario. Recordemos que en operaciones inmuebles casi siempre los notarios nos van a hacer retenciones de ISR. Entonces, eso que me quite el notario de impuesto, yo le pido al notario que me dé mi constancia de retención o mi CFDI donde diga cuánto me quitó, porque ese dinero yo lo voy a usar para mi declaración anual. ¿Sale? Adquisición de bienes, les decía, este tipo de adquisición es el tener ingresos por no hacer nada, ¿verdad? Porque me gané un premio. Aquí incluso entran las donaciones cuando no provienen de mi papá o de mi mamá o de mi esposa. Cuando una persona que yo no conozco me dona dinero, si excede de 118,000 pesos más o menos, el monto que exceda se considera un ingreso y en ese caso entraría en este rengloncito, ¿no? Aquí sí, como se entiende que yo realmente no hice nada para ganarme ese dinero, pues el ingreso ahí va a ser completo. Decíamos, si yo me encontré un tesoro lleno de centenarios, yo voy a tener que pagar el impuesto en este cajón. Y el tema va a ser que aquí no me dejan deducir prácticamente nada, ¿sale? Entonces aquí que voy a también igual pagar el ISR que pagué o el que me retenga el notario cuando aplique. Intereses del sistema financiero. Si yo estoy invirtiendo en SOFIPOS, en CETES, en pagares bancarios, en todo tipo de inversiones que sean del sistema financiero, aquí lo que vamos a tomar como ingresos son los llamados intereses reales. ¿Qué son los intereses reales? Los intereses que exceden de la inflación. Es decir, existe un interés nominal, que es el que me dice a mí
persona que me va a pagar, hoy te va a pagar el 12% anual. Ese es mi interés nominal. Pero pues sabemos que existe la inflación, que la inflación es lo que se encareció la vida en ese plazo. Entonces, si la persona me iba a pagar el 12% y la inflación fue del 4%, pues realmente mi ganancia real fue del 8%. Entonces, en ese sentido, cuando yo recibo interés del sistema financiero, se hace un calculito donde dice, a ver, ¿cuánto ganó tu inversión? Si esa inversión no hubiera hecho nada, o sea, si le hubiera tenido parada ese dinero, ¿cuánto hubiera perdido? Y eso es lo que me dejan quitarle a mi inversión para efecto de nada más llevarme a la declaración anual, no el interés nominal, el interés real. O sea, nada más lo que excedió de la inflación. De hecho, los años pasados o antepasados, no recuerdo si fueron 20, 21 y 22 todavía, como la inflación fue muy alta y las tasas no estaban tan altas, llegó que sucedió al revés, o sea, que teníamos una pérdida. O sea, mi interés nominal era de, no sé, 10,000 pesos, pero si yo calculaba cuánto fue lo que perdí con la inflación, pues llegaba a 12,000. Entonces, cuando eso sucede, cuando llega a ser más alta la inflación que el propio interés que me pagaron, entonces ahí se llama que es una pérdida y aún yo he obtenido el dinero, o sea, si lo tengo el dinero en mi bolsa, yo sí llegaron esos 10,000 o 20,000 o 100,000 pesos a mi bolsa, ese dinero no es un ingreso para efectos fiscales, porque aquí nada más voy a tomar el interés real, o sea, el interés que esté por encima de la inflación. ¿Y cuál voy a tomar como impuesto de ese cajón? El ISR que me retuvo el banco. El banco me va a estar reteniendo, o la SOFIP o quien sea, me va a estar reteniendo el impuesto. Entonces, ese impuesto también yo me lo voy a llevar a mi declaración anual. Cuando obtengo un premio, como la lotería o en un casino, también igual es el ingreso solito, ahí no me dejan quitarle nada. Y el impuesto es el que me quita el casino o el que yo le pago directamente al SAT. En el tema de dividendos, cuando yo recibo dividendos de una empresa donde estoy invirtiendo dinero, el dividendo, perdón, el ingreso, ¿cuál va a ser? El dividendo que me entreguen. Si la empresa le fue bien y me van a repartir 200,000 pesos, pues ese es mi ingreso para mí, 200,000 pesos. Y ahí, ¿cuál ISR puedo utilizar? El que pagó la empresa. La empresa obviamente tuvo que haber pagado un impuesto. Ese impuesto que pagó, yo lo puedo utilizar como persona física. ¿Sale? Y por último, el de los demás ingresos. Aquí en los demás ingresos, porque así se llama el capítulo, de hecho, entra el tema cuando yo recibo regalías, cuando recibo otro tipo de intereses, cuando tengo ganancia cambiaria. ¿Qué es la ganancia cambiaria? Lo que gano yo por la fluctuación cambiaria. Si yo el día de mañana me voy a Estados Unidos a invertir en la bolsa de allá, pues ya tengo un tipo de cambio, ya estoy invirtiendo en dólares. Entonces, si yo llego a tener una ganancia por el tipo de cambio, en ese momento yo tengo una ganancia cambiaria, también es susceptible de pagar impuesto y yo la tendría que meter en mi último cajón, que es el cajón 9, que se llama de los demás ingresos. Ahí voy a tener prácticamente los ingresos. Hay particularidades de cada uno, pero de manera general serían todos. Y el impuesto que voy a tener es el ISR que le pagué al SAT o el que me retuvieron. ¿Sale? Entonces yo me voy cajón por cajón. Me voy haciendo mi examen de conciencia, ingresos y impuesto, ingresos e impuesto. Luego vamos a ver ahorita ya el Excelito para ya hacer unos casitos prácticos para ir entendiendo un poquito más. Denme un segundo. Muy bien, perfecto. Entonces, tenemos pues que decíamos que vamos a ir sacando de cada cajón el monto del ingreso que corresponda a cada cajón y el ISR pagado. Entonces vamos a pensar que esta persona, pues de ingresos de sueldos, ganó 50,000 pesos y en el ISR le quitaron ese año 3,500 pesos. Y luego de actividad empresarial tuvo una pérdida, decíamos que si tengo pérdida, pues se entiende que es un cero. Y el ISR, puede ser que haya pagado ISR también, ¿no? O sea, que le pagó 1,200. De arrendamiento esta persona recibió 60,000 pesos, de enajenación nada, cada interés se recibió 40 y así. Entonces vamos haciendo eso con cada uno de nuestros ingresos, viendo si pagamos o si no pagamos impuesto. Entonces, por ejemplo, esta persona ya al finalizar dice, ¿sabes qué? Pues mis ingresos suman en total 150,000 pesos y pagué de impuestos 5,900 pesos. ¿Qué sigue o cuál es el cálculo que se tiene que hacer para efectos fiscales? Bueno, pues vamos a hacer ahora sí ya el cálculo del impuesto. Hoy es el 35%, porque es una cosa que siempre nos dicen, vamos a pagar el 35%. No, no es cierto, no se paga el 35%. En México el impuesto sobre la renta para las personas físicas, para todos los mexicanos, para los humanos, Juan, Pedro, Lupe, María, es un impuesto que se llama que es un impuesto progresivo, es decir, entre más dinero gane, más porcentaje voy a pagar. Entonces, existe una tablita, que es esta tablita aquí, que esta tablita está anualizada, donde
todos llegamos a esta tablita para pagar nuestros impuestos. El asalariado, pues a lo mejor nomás va a tener estos ingresos, no va a tener más otro. A lo mejor si yo soy empresario, nomás tengo el de este renglón. A lo mejor si soy Carlos Slim, nomás tengo puros dividendos. Pero cualquier mexicano que vaya a pagar impuestos como persona física, excepción de los reciclos que decimos que ellos juegan aparte, vamos a llegar a pagar con esta tablita. Llegamos todos a esta tablita. ¿Cómo funciona esta tablita? Bueno, tiene 4 columnas. La primera columna se llama límite inferior y la segunda límite superior. Si se fijan, son rangos de monto de 1 centavo a 8,900, de 8,900 a 75. O sea, son puros rangos de valor. Entonces, básicamente es como, si se pueden fijar, digo, no es así, ahorita vamos a ver cómo funciona, pero pudiéramos decir que si yo gano anualmente, ojo, anualmente, 8,900 pesos, me van a cobrar un 1% de impuesto. Pero si gano entre 590 y 1 millón de pesos, me van a cobrar el 30%. Y si gano más de 4,500,000, es decir, si soy FIFI y gano más de esto, me van a cobrar el 35%. ¿Sale? Entonces va a ir subiendo conforme van subiendo mis ingresos. Ahora, ¿cómo funciona esta tabla? Bueno, ya que yo saqué este monto, ya que tengo mi ingreso anualizado, ese es mi ingreso total. Ahora sí le voy a aplicar esta tabla. ¿Cómo se aplica? Aquí está la formulita y me dice, a ese ingreso le vas a restar el límite inferior. Es decir, yo tengo que buscar estos 150,000 pesos en la tablita, a ver en cuál renglón están. Vemos que están aquí, entre 133 y 155,000. Pues aquí están en esta tablita. Entonces, en este renglón, perdón. Entonces, ese va a ser mi límite inferior, 133,000 pesos. Y me dice, a ese se lo vas a restar. Luego este excedente lo vas a multiplicar por la tasa. ¿Por cuál tasa? Pues por la del mismo renglón. ¿Cuál tasa es? La tasa del 16%. Entonces yo aquí le pongo 16, bueno, 16%. Y me da un llamado impuesto marginal. Luego a ese monto le voy a sumar una llamada cuota fija. Esa cuota fija, ¿cuál cuota fija? Pues solamente la del mismo renglón. Este renglón, 10,723 pesos. Y ya la sumo al final el impuesto más la cuota fija y me da 13,000 pesos. Ese es el impuesto anual que se pagaría por tener ingresos al año de 150,000 pesos. Que si lo vemos ya de manera porcentual, estaríamos hablando que esta persona está pagando ya realmente un 8,9%. Oye, pues no dijiste que iba a pagarlo de este renglón. No, básicamente aquí cómo funciona es que los primeros 8,900 me los cobran al 1%. De 8,900 a 75 me los cobran al 6,4, pero los primeros me los siguen cobrando al 1. Del 75 a 133 me los cobran al 10, pero estos anteriores me los cobraron al 6 y los anteriores al 1. O sea, se van haciendo como, digamos que compuestos, ¿no? Interés compuesto. Entonces, esta persona, y aquí quiero que seamos muy enfáticos, esta persona, estos ingresos de aquí, al SAT no le importa si venían de este renglón o de este, o la suma de todos, o nada más fue uno, al SAT no le interesa. Al final, al SAT le importa el ingreso total. Entonces, por eso yo les comento que cualquier persona, su compadre que es asalariado y ustedes que son de dividendos y su padrino que es actividad empresarial, si tienen 150,000 de ingresos los tres, van a pagar el mismo impuesto, no, no se paga diferente. Aquí depende, o sea, básicamente el tema de la planeación fiscal está antes, o sea, en el mismo cajón, tratar de no aventarlo tanto al anual, ¿verdad? Pero bueno, entonces tenemos pues que esta persona, su impuesto anual sería de 13,000 pesos. Pero me dice, ok, me debes 13,000 pesos y el SAT. Le digo, espérame, pero ya te pagué. ¿Cuánto me pagaste? 5,900 pesos. Esto ya te los di yo. Ah, ok, entonces pues ya réstale. ¿Cuánto me queda por pagar? 7,400 pesos. Así es como llegamos al tema del mentado, que si me salió a favor o si no me salió a favor, no es tema de magia. Básicamente depende de los ingresos de cada quien y depende también de las retenciones. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos los mismos ingresos mi vecino y yo? Pero en mi empresa donde yo trabajo como asalariado, pues pusieron a un becario ahí a sacar la nómina, no supo hacer los impuestos y él me retuvo 15,000 pesos de impuesto porque se le fue el dedo, o sea, se le fue y no supo. Obviamente, pues yo ni sé, yo recibo mi cheque. Entonces resulta que me retuvo de más impuestos y llega a suceder también, o sea, hay errores humanos. Pero pues para eso precisamente sirve la declaración anual, por así que para hacer cuentas y que queden las cosas saldadas. Entonces, ¿qué pasaría si esta persona, por ejemplo, tuvo los mismos ingresos, pero a lo mejor a él le retuvieron impuesto de más? ¿Qué va a pasar en la declaración anual? Bueno, que el impuesto sigue siendo el mismo, 13,000 pesos, pero como él pagó o le retuvieron 17, pues ahora sí tiene él un saldo a favor de 4,000 pesos. Y no es que, oye, ¿por qué esta persona sí recibe a favor?
Pues no es que reciba a favor, más bien los dos van a pagar los 13,000 pesos. El a favor o en contra depende si ya los habías pagado o no los habías pagado, pero las dos personas van a pagar 13,000 pesos. En el primer ejemplo que veíamos, pues creo que eran 1,500, ¿no? La primera persona, bueno, aquí hay otro monto. La primera persona le salió por pagar porque nada más había abonado en el año, nomás le abonó 3,900, por eso todavía tuvo que pagar. Pero el otro, como pagó mucho en el año, pues a él le salió a favor, pero no quiere decir que le estén dando dinero. Más bien le están regresando lo que ya había pagado en exceso. ¿Sale? Entonces, así es como funciona el tema del ISR. ¿Y por qué les decía yo hace rato que le servía esto al SAT? Porque decíamos, a mí no me deja juntar pérdidas. Si yo aquí trajera, si me hubiera dejado meter los 20,000 que traía de pérdida, pues mi impuesto hubiera bajado porque yo hubiera bajado el ingreso. Fíjense, incluso hubiera bajado de renglón. De aquí me hubiera bajado acá a un renglón todavía más abajo. Pero el fisco pues solamente dice, no, 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 pérdidas no te dejo meter. O sea, aquí mete puros ingresos. Y si no es ingreso, pues ponle cero, pero no te dejo que le restes. Entonces, sí, o sea, si nos, por así decirlo, si nos lo usa a su favor, pero no nos deja restar, ¿sale? Entonces, aquí es como lo vamos, o como se va a calcular el impuesto anual, así es como funciona. Bien, ahora, vámonos ahora sí, todas las personas físicas decíamos, vamos a llegar a esta tablita, a este rengloncito, llegamos todo mundo, todas las personas físicas. Pero también así todas las personas físicas tenemos derecho, insisto, salvo lo reciclo, a tener un renglón extra que se llama deducciones personales. Esas deducciones personales son básicamente regalos que te da la ley que te permiten restar ingresos a tu declaración, no restar impuestos, ojo. Se resta de aquí, de este ingreso total es donde lo vamos a restar. O sea, ya no van a ser 150, a lo mejor van a ser 120 o 110 o 105, pero no me dejan quitárselo de acá. Eso es que quede muy claro, porque muchas personas piensan que el ser deducible es que se lo quito acá al impuesto directo y no, no, eso es falso. Se lo vamos a quitar al ingreso, al de aquí arriba. Obviamente al disminuir el ingreso, como decíamos hace rato, pues voy a bajar en la tablita, ¿verdad? Aquí la idea es irme lo más arriba en la tablita para que no me cobren tanto impuesto. Entonces, en ese sentido, para eso nos sirven las deducciones personales. ¿Cuáles deducciones personales tenemos derecho todos los mexicanos, salvo los reciclo? Honorarios médicos, dentales, psicológicos y de nutriólogos. ¿Quién puede, o sea, para quién son? Obviamente los va a utilizar el contribuyente, pero ¿para quién pueden ser? Pueden ser para él como contribuyente o para su cónyuge, para la persona con quien vive en concubinato y para sus ascendientes, papá, mamá, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, o descendientes, hijos, nietos, bisnietos, siempre que no ganen más de un salario mínimo general al año. Y eso es muy importante. Aquí sí nos marca. Si mi esposo o mi esposa no trabaja o no tiene ingresos de más de 37,000 pesos al año, entonces yo puedo hacer pagos de honorarios médicos de esas personas. Obviamente, ¿quiénes son los que casi siempre entran? Pues los hijos, ¿no? Porque normalmente ellos no tienen ingresos. El cónyuge o el concubino dependerá si trabaja o no trabaja. Pues si los dos trabajamos, pues yo ya no puedo meter gastos de esa persona. Él meterá los suyos en su declaración anual. No, no por eso es que estar limitado. Cada uno mete los suyos, ¿sale? Y estos, bueno, ahorita vamos a ver que hay un límite para esto, pero ahorita lo vemos. ¿Qué otra cosa? Gastos hospitalarios también. ¿Para quién? Para el contribuyente y otra vez para mi cónyuge, siempre y cuando no ganen más de 37,000 pesos. Los gastos de funerales también son deducibles para mi cónyuge, y aquí sí me da un límite de un salario mínimo general. Yo no puedo gastar más de un salario mínimo, que son 37,000 pesos, pero también además cubrir con el límite uno, que ahorita lo vamos a ver, es el límite uno. Los donativos, también puedo hacer donativos deducibles, siempre y cuando sean asociaciones de beneficencia y esos no excedan del 7% de mis ingresos del año pasado. Si el año pasado yo gané o fueron mis ingresos 150,000 pesos, yo podré deducir como donativos 10,500 pesos nada más. Ese es el tope. Pero además ese tope está doblemente topado por el límite que ahorita vamos a platicar. Intereses reales de un crédito hipotecario. También cuando yo tengo un crédito hipotecario que estoy pagando mi casa a un banco, al Infonavit, a quien le esté pagando, yo pago intereses. El interés real, otra vez el que exceda de la inflación, me permiten deducirlo. Entonces también pueden traer ese tipo de gastos. Las primas, que están así, ya las primas de seguro de gastos médicos. Ese aquí, ojo, no tiene el tope, es decir, aquí sí el contribuyente se lo puede comprar a su cónyuge y no importa que la cónyuge o el cónyuge también trabaje, no hay ningún problema.
Su cónyuge, la persona con quien vive en concubinato, ascendientes o descendientes en línea recta, no hay límite como acá arriba con los 37,000 pesos. Y la transportación escolar, cuando sea obligatoria, también. Obviamente se entiende que es pues, para tus descendientes, ¿no? Todas estas deducciones que acabamos de ver ahorita, que digamos que es el grupo uno de las deducciones, entre todas no se pueden pasar de un límite. Yo aquí lo puse como el límite uno. Ese límite uno debe de ser, o el tope son o 15% de los ingresos o 5 UMAS elevadas al año, que son más o menos como 198,000 pesos, pesos más, pesos menos, pero para tener una idea el que sea menor. Es decir, si mis ingresos o que yo tengo como ingresos que veíamos en la hojita pasada son de 200,000 pesos, yo voy a multiplicar 200,000 pesos por el 15%, ¿cuánto es? 30,000 pesos. Entonces, ese va a ser mi tope que voy a tener de límite de estas deducciones, de todas estas, de la suma de todas. Entonces, oye, pero no que 198, sí, siempre y cuando traiga ingresos de unos 3 millones de pesos. Si yo traigo ingresos, por ejemplo, de 2 millones de pesos, si yo tengo un sueldo alto, por así decirlo, y yo traigo un sueldo de 2 millones de pesos, ay, perdón, ahí fui de ceros. El 15% serían 300,000 pesos. En ese caso me paso del monto. Me dice, no, 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 máximo, máximo 198,000 pesos, no de ahí, pero es el que sea menor. Entonces yo tengo que ver cuánto gané y ver si el 15% es el menor o los 198,000 pesos es el menor para efecto de ver en cuál tope cada uno persona tiene su tope diferente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, insisto, son de todos estos gastos. Entonces, si por ejemplo, yo tengo 200,000 pesos de ingresos al año y bueno, veo que mi tope es de 30,000 pesos y estoy pagando una casa y los intereses de la casa fueron de 18,000 pesos, por ejemplo, pues ya nada más me van a quedar 12,000 digamos que en la bolsita esa, porque ya me gasté 18 de ahí. Entonces, y a lo mejor si tuve que pagar un parto, un seguro, perdón, sí, un parto de mi esposo y fueron, no sé, los 12,000 pesos, pues en teoría yo ya tengo ya derecho a gastos deducibles en ese rubro. Entonces, ¿para qué me sirve comprar un seguro? Pues para nada. ¿Por qué? Porque ya no lo voy a poder meter. O sea, porque ya me pasé. Mi bolsa era de 30,000 pesos y a lo mejor con dos deducciones ya me la comí la bolsa. Entonces, ahí es cuando debemos de ver. Obviamente, si el seguro está comprando con fines de seguro, pues está muy bien, o sea, adelante, no hay ningún problema. Pero si a veces se busca nada más por el tema fiscal, pues primero revisen si todavía tengo espacio en la bolsa, ¿no? Si ya no tengo espacio en la bolsa, no tiene sentido que lo compre. Insisto, si lo hacen por un tema, o sea, yo siempre les digo, cuando compremos seguros, hagamos por el tema del beneficio del seguro. El beneficio fiscal, digamos que es un beneficio extra, porque a lo mejor aquí dicen, ah, no, pues no es beneficio fiscal, no lo compro, y te sucede un accidente, pues obviamente por ahorrarte más dinero fiscalmente vas a dejar el tema de seguro, ¿no? O sea, el tema del seguro es si es el beneficio del seguro y el beneficio fiscal, yo siempre lo veo como un beneficio extra. Si se puede, pues qué bueno, y si no, pues ni modo. Pero entonces veamos ahí, pues, que tenemos un tope, o sea, no es todo lo que meta, no quiere decir que todo va a ser deducible, ¿sale? Entonces tenemos el primer grupo de deducciones, perdón, es este primero. Luego tenemos un segundo grupo de deducciones. Este segundo grupo de deducciones nos habla de las aportaciones a la Afore o al plan privado de retiro. Ahí ese obviamente puede ser nada más para el contribuyente y ahí el límite es del 10% de los ingresos o 5 UMAS, pero no es el mismo límite anterior, son dos límites diferentes. Entonces, si yo tengo aquí los 200,000 pesos que decíamos, yo tengo derecho a meter 30,000 pesos de estas deducciones y luego además tengo derecho a meter el 10% como al plan privado de retiro, porque es otro, digamos que es otro boleto, o sea, es otro rubro, es otro tipo de deducción, que estas de la propia ley marca que unas tienen tope y otras también tienen tope, pero ellas solitas, ¿sale? ¿Qué otra cosa tiene aquí en este otro tipo de deducción? Los honorarios médicos, dentales o de enfermería por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos cuando tengamos un paciente que tenga una discapacidad. Aquí hay que revisar el artículo como tal porque hay personas que requieren por una discapacidad que tengan, pues estar comprando una silla de ruedas o tener cierto tipo de gastos que en ese caso no va a haber tope. En ese caso no hay límite. A lo mejor si yo por un accidente quedé paralítico, entonces en ese caso, pues obviamente yo voy a requerir un tipo de cuidados especiales. Ahí en esa parte la ley me dice si entras en este rubro, digo, sí, revísenlo con su contador ese rubro, obviamente porque hay que cumplir con requisitos, pero ahí sí no hay tope, para nada. O sea, ahí si yo me gasté 10 millones, mismo 10 millones que yo puedo deducir, ahí no tengo tope.
Entonces, hay que reconocer, pues casi tenemos tope en los honorarios, digamos, normalitos cuando vamos a la consulta y todo eso, pero si devienen ya en un tema de una discapacidad o de una incapacidad, del tema de un accidente, ahí sí no tienen tope, pero insisto, revísenlo con su contador cada rubro en particular. Entonces, tenemos el número dos, el tipo de deducciones personales número dos. El número tres, esas son las mentadas colegiaturas. Estas tampoco entran o son independientes de las dos primeras, porque de hecho estas colegiaturas son o vienen de un decreto que se hizo, si no me recuerdo, con Peña Nieto, donde nos dejó, o no con Calderón, perdón, creo que fue con Calderón, donde se hicieron. Digo, lamentablemente también no le han subido, ¿verdad? Porque están medio bajitos los montos. Estos son los montos que podemos deducir por año, por hijo, ¿sale? Es por año, por hijo. Entonces, si yo tengo tres hijos en la primaria, pues yo puedo decir 12,900 por cada uno de esos hijos. Ese monto es anualizado. Yo sé que a lo mejor dicen, está muy cara ahorita las colegiaturas, pues sí, pero ese es el monto que tenemos, no hay más. Ahora, una situación importante, oye, pero si o sea, si la mamá trabaja, si el papá trabaja, o los dos papás trabajan, o las dos mamás trabajan, como sea, ¿quién va a deducir esos gastos? ¿Nada más uno o el otro? Aquí tenemos que recordar que los impuestos son una situación personal, es decir, cada persona va a hacer su cargo y yo no tengo que ver, como quien dice, el examen del de un lado, ni debo por qué compartir mis beneficios con el de un lado. Si yo soy papá de un niño que está en la primaria y yo pago su colegiatura hasta 12,900 pesos, para mí es deducible. Si su mamá tiene un niño que está en la primaria y que paga 12,900 pesos, ese gasto es deducible. Si resulta que es el mismo niño, pues cada uno tuvo su beneficio. O sea, aquí no puedes decir, es que es el mismo niño. Sí, pero a ver, es mi hijo. ¿Por qué me quitas ese? El beneficio es que sea mi hijo. Bueno, si es de él ya también, pues yo qué hago, ¿verdad? Pues es el de los dos. Entonces, cada uno tiene ese beneficio. O sea, recordemos que el beneficio no es por niño, el beneficio es por el beneficio de hecho es para el contribuyente, no para el niño. El beneficio es para el contribuyente. O sea, si yo cumplo con el requisito de que sea mi hijo y que esté estudiando preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, y yo no me paso de esos montos, pues es deducible para mí. Si mi esposa tiene un hijo que resulta que es el mismo y ella hace sus gastos, pues ella va a ser deducible para ella, ¿verdad? Entonces, aquí nada más tengamos cuidado, o sea, tengamos eso en mente, porque no es por niño, el beneficio no es para el niño, el beneficio es para los contribuyentes. Entonces, no me pueden quitar, es que el mismo niño. Bueno, ¿y eso qué? Digo, sucedió, ¿no? Ok, entonces este es otro extra y este va, el tope es por niño y por grado, ¿sale? Y el último, tenemos otro tipo de deducciones que esos vienen también como un estímulo fiscal en la ley del ISR. Y esos, aquí sí entran completamente el tema de seguros, porque nos dice que hay unos, o los depósitos que hagamos, así lo habla como en cuenta personal especial para el ahorro, en pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro, o que adquieras acciones de fondos de inversión que sean identificables, así lo marca, así lo estoy poniendo textualmente, dice, esos tres normalmente los manejan aseguradoras. Ahí sí yo me considero ignorante. Chéquenlo con su agente de seguros y que les muestre, porque ellos sí tienen programas o paquetes, por así decirlo, no sé cómo se llamen, de cada uno de esos rubros. Entonces, nada más hay que checarlo. Aquí nada más lo que nos da como digamos, de norte, la resolución miscelánea nos dice que las acciones de los fondos de inversión a que se refiere el precepto son los emitidos por fondos de inversión en instrumentos de deuda que están colocados entre gran público inversionista. Entonces, insisto, esto ya las personas que se dedican a los agentes seguros conocen este tipo de productos y este tipo de productos lo que tienen es un límite de 152,000 pesos. Así lo marca la ley, ese es el monto tope por año. Pero ojo, esta deducción, digamos que no es tanto deducción. O sea, sí me ayuda obviamente a bajar, pero normalmente ese tipo de seguros son a 5 años o depósitos son a 5 años. Me lo van a devolver después. Entonces, cuando yo tengo, o sea, cuando yo pago ahorita este seguro, en 5 años me lo devuelven. Me dice la ley, en este año que tú lo pagaste, ahorita lo vas a restar de tus ingresos, pero cuando te lo entreguen, lo sumas a tus ingresos de ese año. Pero ojo, con la condicionante de que no vas a pagar más impuesto del que hubieras pagado antes. O sea, si este año, por ejemplo, yo estuve pagando poquito porque a lo mejor no tuve muchos ingresos y en la tablita estaba muy arriba y pagué, no sé, el 10%, y en el año 5 cuando me regresan ese dinero, yo ya soy una persona caudalada y pago el 35%, esos 155,000 me los van a grabar como pagué en ese año. O sea, decir, ese año pagaste al 10, estos me los pagas al 10. Este año vas a pagar al 35, estos los pagas al 35. Sucedería al revés también, que si me toca pagar menos, solamente pago menos, ¿no? O sea, si en el otro año
ya pagué el 8%, me van a cobrar el 8%. O sea, dicen, no puede ser más de lo que hubieras pagado antes, ¿sale? Entonces son cuatro, digamos, cuatro diferentes tipos de deducciones que no se juntan unas con otras. Estas se juntan con estas se juntan por aparte, estas por aparte, estas por aparte, ¿sale? Entonces, aquí hay que ver, hay que aprovechar cuáles nos quedan a todos, o sea, cuáles sí podemos utilizar. Ahora, oye, pues si yo tengo muchas deducciones de aquí, ¿qué hago? Pues nada, ¿verdad? O sea, si te llegas al tope, pues qué bueno, ya llegaste al tope, es todo lo que vas a poder hacer. Ya no puedes hacer más, no las puedes guardar para el año que entra. O sea, básicamente ya no podemos hacer mucho, ¿no? Ok, ahora, ¿cómo funciona ahora sí el tema del cálculo? Decíamos, vamos a copiar el mismo ejemplito, decíamos que esta persona tuvo esos ingresos. Entonces llegamos hasta este momento, aquí teníamos 1,500. Ya que tenemos el ingreso totalizado de los 150,000 pesos, ahora sí vamos a restarle los que decíamos, digamos, del grupo número uno, deducciones. ¿Cuánto recibiste de deducciones médicas? No, pues tengo 3,500 de facturas. Gastos hospitalarios. No, pues tengo una factura por 8,000 pesos. Gastos funerales, nadie se murió. Donativos, no hice. Intereses reales, 20,000, 21,000 pesos. Primas de seguro de gastos médicos, el seguro mío y de mi esposa y transportación, nada. Tuve deducciones personales 48,500. ¿Qué me dice? Ahí tienes un tope. ¿Cuál es el tope? El 15% de los ingresos o 5 UMAS, el que sea menor. En este caso, el 15% de mis ingresos son 22,500 pesos y las 5 UMAS son 198. ¿Cuál es menor? 22,500. ¿Cuánto me van a dejar deducir? 22,500 nada más. Oye, pero todos estos que yo gasté, pues los gastaste ya. Qué padre, pero no se van a deducir. Nada más 22,500. Segundo grupo, ¿hiciste aportaciones a la Afore? Sí, ¿cuánto le metiste? 20,000 pesos. Ok. En ese caso, el tope para los 20,000 pesos es el, ay, perdón, aquí estuvo mal, es el 10% de los ingresos, entonces el tope era 15,000 pesos. Tú metiste 20, pues nada más te voy a dejar deducir 15,000 pesos, porque llegaste, te pasaste del tope. Honorarios médicos, decíamos, del tema de incapacidades. Ahí sí no hay límite. Me gasté 30,000 pesos, pues ahí entran los mismos 30,000 pesos. Ahí no tenemos tope. El tema de las colegiaturas. ¿Cuántos hijos tienes? Ah, pues tengo uno de aquí y uno de la prepa. Tengo estos dos. Entonces aquí serían los 14 y los 17, 31. Y los del grupo 4 que decíamos que tenemos un monto límite, pues aquí le metí 15,000 pesos. Entonces, deducciones del grupo 5, este es el tope, 152,000 pesos. Por lo tanto, mis deducciones personales, que insisto, no me pasé de los topes, aquí nos fuimos topando. Me topé aquí, me topé acá, me topé acá, me topé acá. Son 113,000 pesos de deducciones personales. Esos 113,000 pesos de deducciones personales, ahora sí, si nos las llevamos al tema de ya el cálculo final del ISR, aquí estamos ya en el cálculo final, estamos hablando que mis ingresos efectivamente fueron de 150, pero luego me dejan restarle deducciones personales, por lo que me da una base de 36,000 pesos. A esa base de 36 yo le aplico la tablita que si nos vemos estábamos pagando acá. Digo, obviamente hice el ejemplo muy burdo, ¿no? Me fui muchísimo. Es poco probable que suceda eso. Pero aplicaríamos en este caso en la tablita que hace rato habíamos aplicado, estábamos en el renglón de 133 y ahorita estamos en el renglón de 36,000 pesos, que es básicamente el segundo renglón de los más chiquitos. Entonces el límite inferior sería este, luego la tasa que le aplicamos sería esta, la cuota, ok, la cuota fija sería esta. Y como yo pagué en el año 3,900 pesos, pues todavía tengo un ISR a favor de 1,984 pesos que le pido al SAT que me devuelva, ¿sale? En el otro ejemplo que decíamos, oye, es que el becario me retuvo de más en los impuestos, pues obviamente mi impuesto va a ser mucho mayor, ¿no? Mi impuesto a favor va a ser mucho mayor porque me han retenido mucho. Entonces, ¿dónde está el beneficio fiscal de los seguros? O sea, para el tema de deducciones personales, precisamente en eso, en que yo primero debo de checar cuánto traigo de ingresos y de impuestos pagados para después de ahí voy a poder utilizar todas las deducciones personales que acabamos de ver ahorita. Puedo usarlas todas. ¿Tienen topes cada una? Sí, sí tienen topes, pero yo podré usarlas. Entonces, insisto, cuando hagan su compra de seguros,
revisen primero, o sea, si lo están haciendo meramente por tema fiscal, insisto, pero primero revisen que les quepan en las bolsas, ¿verdad? Porque si no me cabe, pues ¿para qué lo compro? Si es por eso, si es como les digo, si es por el otro que es por seguridad y luego pues tengo un beneficio, pues qué padre, ¿verdad? O bueno, entonces revisen a quién le conviene más comprarlo. Si vemos aquí que, por ejemplo, las primas de seguro son para mi cónyuge, y mi cónyuge pues también es contribuyente, pues a lo mejor me conviene comprar que ellas compre una y yo compro otras, o ella compre todas. Precisamente para eso se trata el tema de la planeación fiscal, para ver dónde me conviene tributar más. Y no es que esté simulando, simplemente estoy viendo o moviendo mis fichas para donde mejor me convenga. Si yo como persona física, yo tengo el crédito hipotecario de la casa, y yo ya me acabé mi bolsa con este puro monto del crédito, pues a quién me conviene, digo, ¿para qué meto más deducciones yo si ya no me caben? Ya aunque meta y meta y meta no van a caber. Entonces, pues mejor que lo haga mi cónyuge, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso hay que revisar antes, pero eso se hace, no sé, en octubre, noviembre de cada año, no ahorita. O sea, ahorita no sirve de mucho revisar, porque si lo revisamos ahorita para el año que entra, de todos modos va a cambiar, porque de aquí a diciembre puedo tener otro tipo de ingresos, van a moverse. Ya más o menos para noviembre, diciembre, pues ya estamos casi, casi cerrando el año, y ahí es cuando puedo ver cuánto fueron mis ingresos reales, cuánto pagué de impuesto, cuánto he pagado de impuesto, y ahí es donde puedo ir modificando y viendo, insisto, dónde me acomoda más, ¿verdad? Dónde me conviene más, dónde no me conviene más. Entonces ahí es para eso. Entonces, ¿para qué nos ayudan este tipo de seguros? Estos de acá abajo que veíamos e incluso los que platicábamos del negocio hace rato para bajar la base, no para, o sea, sí se baja el impuesto, pero de manera, digamos, colateral, pero no va directo contra el impuesto. O sea, eso es falso. Quien les diga, o si ustedes pensaban que si yo pagaba una prima de seguros de 10,000 pesos, esos 10,000 me los iban a devolver. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque ya vimos que la deducción personal se le resta al ingreso, no se le resta acá al impuesto. Eso es falso, eso no existe. Entonces, si yo tuve deducciones de 113,000 pesos, vemos aquí, por ejemplo, que aunque tuve muchas deducciones, pues realmente mi impuesto que me devolvieron fue de 1,900 pesos, ni fue tanto lo que me devolvieron. Entonces, por eso hay que hacer estos calculitos desde antes, ¿vale? Ok, entonces, esos son los beneficios que tenemos con los seguros. O bueno, para eso nos sirven, para bajar la base y para poder pagar un impuesto menor, que insisto, no va a ser, no es a uno, no por cada peso que gastes un peso que me devuelven. No, eso no es cierto. Ahora nada más una cuestión última del tema de los seguros, porque sabemos que los seguros tienen el mentado coaseguro y el deducible, que hay veces que el seguro dice yo te cubro hasta aquí y te toca pagar a ti otra partecita y aparte el deducible. Entonces la pregunta es, ¿ese deducible y coaseguro que yo pago son deducibles? O sea, también los puedo meter como deducibles porque cuando no nos toca usar el seguro, pues ni sabemos, ¿verdad? Porque no me tocó usarlo. Pero cuando ya nos toca el tema de un accidente, el tema de una operación o algo, oye, pues que va a pagar un coaseguro y un deducible, esos sí son deducibles. Y aquí en este caso les voy a platicar o les voy a comentar que tenemos como cuando íbamos a pedir, que estábamos jóvenes, permiso con mi papá y mi mamá para salir. Oye, mamá, ¿me deja salir? No. Oye, papá, ¿me deja salir? Sí. ¿Y a quién le hacía caso? Pues al que mejor me cayera, ¿verdad? O al que mejor convenciera. Aquí sucede algo similar con esa situación, porque hemos de saber que el SAT tiene un criterio. El SAT tiene varios criterios que se llaman criterios no vinculativos, como su nombre lo indica, no son forzosos ni te los puede aplicar. Bueno, no te los puede aplicar, digamos, directamente, pero básicamente lo que te dice, mira, mis políticas internas son estas. Si no las cumples, si yo te reviso, no te lo voy a pasar porque por política te estoy diciendo que no. Ojo, no te lo estoy negando de manera legal porque no puedo, porque el SAT no te puede hacer eso, pero sí puede decir, estas son mis políticas. Si llego contigo, te voy a aplicar estas políticas. Entonces, ¿qué dicen ellos? El SAT dice, el deducible no es, y el deducible de seguro de gastos médicos no es una deducción personal. Dice el artículo 151 establece como deducciones, bueno, te explica por qué, pero te dice que en el contrato de seguro, mediante se obliga mediante una prima a resarcir un daño o pagar una suma de dinero. Asimismo, el contratante del seguro está obligado a pagar el deducible estipulado en dicho contrato de conformidad con lo dispuesto en los artículos 186. Por lo tanto, el pago del deducible del seguro de gastos médicos no es un gasto médico ni es una prima por concepto de dicho seguro, en virtud de que son erogaciones que se hacen como contraprestación. Por lo tanto, no es una deducción personal. Eso dice el SAT en su criterio. Si nos toca que nos revise el SAT, nos va a decir que no por política, pues. O sea, aunque yo lo convenzo de decir, no, mi política dice que no y es no, así de fácil. Pero recordemos que existe la PRODECON, que es la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, es como la Profeco, pero de los contribuyentes,
Y ellos, en algunas ocasiones, bueno, ellos más bien lo que hacen o entre sus servicios tienen el hacer defensa de contribuyentes, defensa legal de contribuyentes. Entonces una persona llegó y le dijo, oye, pues dicen que no es deducible, el deducible, valga la redundancia. Entonces ellos se fueron a un juicio, a un tribunal administrativo, y el tribunal le resolvió que sí son deducibles. Aquí nos dice el renta, el coaseguro y el deducible el seguro, a consideración del órgano jurisdiccional, o sea, del tribunal, son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Y aquí nos dice como una explicación. La ley del impuesto establece que las personas físicas podrán deducir los pagos de honorarios médicos y dentales, así como primas de seguros. El órgano jurisdiccional, o sea, el tribunal, definió que el coaseguro y el deducible, cuando se trata de seguro de gastos médicos, debe entenderse como la cantidad que corresponde pagar al asegurado cada vez que reclama un siniestro. En tal virtud, si esa erogación fue hecha por el contribuyente, eh, hecha como contraprestación por servicios médicos que en la aseguradora no cubrió, entonces esas erogaciones sí son deducibles. Entonces, el PRODECON, hay un criterio de CONIS que tampoco es obligatorio, que nos dice que sí, que sí es deducible el coaseguro y el deducible. Ahora, ¿a quién le voy a hacer caso? Pues obviamente al que más me convenga. En este caso le voy a hacer caso a Prodecon. Pero sepamos algo, si a mí me hacen una auditoría o una revisión, o incluso si yo pido mi devolución y metí el coaseguro y el deducible, es muy probable que el SAT, insisto, por sus políticas internas, va a decir, no pasa. Este no es deducible para mí, no pasa. Oye, que Prodecon dice, pues podrá decir misa, pero aquí no pasa. ¿Y cómo le debo de ganar yo al SAT? La única manera de ganarle al SAT es mediante un medio de defensa legal, que sería ante un tribunal administrativo. Es decir, yo tengo que irme a demandar al SAT, a decirle, oye, SAT, pues no estoy de acuerdo contigo, pero nos va a resolver un órgano autónomo, un tercero, no tú. O sea, tú no tienes la razón. Aquí, digo, no podemos decirles que Prodecon dice, pues podrá decir misa, pero no. Entonces, sepamos pues o llevemos esto como conocimiento de que sí en teoría, o sea, ya un tribunal, digamos, el tribunal sí está por encima del SAT, pero no porque lo haya dicho un tribunal es aplicativo para el SAT de manera automática. Yo tengo que ir a reclamarle ante el tribunal para que el tribunal me dé la razón y con ese documento yo ya demostrar al SAT que efectivamente le gané. Entonces, nada más sepamos que si metemos como deducibles en nuestras deducciones personales el seguro perdón, el coaseguro y el deducible, muy probablemente nos los van a rechazar, nos va a decir que no, que esos no entran. Pero tendré que irme yo a pelear y peleándome, pues sí le puedo ganar. Aquí hay criterios donde Prodecon dice, yo ya me peleé, ya le gané. O sea, si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. O sea, básicamente eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Pero pues hay que irse a pelear. Y aquí no es cierto ese mito que hay de que si peleas al SAT, luego te hace una auditoría. No es cierto. O sea, eso no es una realidad. El SAT es un órgano independiente, es un órgano, digamos que no es rencoroso ni mucho menos. O sea, de hecho, son áreas diferentes. Quien revisa las devoluciones es el área de auditoría, quien se encarga de los pleitos es el área jurídica. O sea, no tienen y ni están diciéndole, oye, este te demandó, audítalo. No, o sea, el SAT hace su trabajo, recibe, no sé si miles, pero cientos de demandas todos los días de contribuyentes que no están de acuerdo. Entonces, no crean que tiene tanto tiempo para andarlos correteando, ¿no? Entonces, ustedes hagan valer sus derechos. Insisto, si el monto lo amerita, ustedes peleenlo, búsquenlo y háganlo, ¿no? Pero sepamos, pues, que por política nos van a decir que no. Pero el tribunal, que es a final de cuentas quien se encarga de impartir justicia, dice que sí. Entonces, pero debo de irme yo a pelear con ellos. ¿Sale? Ok, entonces, pues bueno, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Vi que hubo varias, bastantitas. Entonces vamos a irlas revisando. Si tienen más dudas, si quieren participar con la voz. Veo a varias personas, les voy a bajar la mano a todos nada más para efecto de quien quiera hacer pregunta de manera presencial, por así llamarlo, que levante la mano y ahorita vamos leyendo unas poquitas del texto y luego les damos la mano perdón, le damos la voz a los que están acá levantando. Bien. En los dividendos también entra el reparto de PTU. No, Humberto, la PTU entra en salarios, entra en ese primer rubro. En el caso de que hice aportaciones a la FORE, pero no me hicieron constancia de aportaciones, ¿puedo deducirlo aunque no tenga el CFDI? No, Edith. Aquí decíamos al principio que el CFDI o la factura es lo que nos va a hacer aquí, pues fuertes, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, si no tengo el CFDI, no va a pasar. Ok, ¿puedo deducir ¿puedo decidir qué gastos personales puedo deducir? Sí, básicamente sí, Mario. De hecho, cuando tú haces tu declaración anual, ahí te sale la lista de gastos y tú al final escoges los que vas a meter. Si tienes tope, pues hasta donde te llegue, ¿verdad? Pero sí puedes decidir.
Pero en colegiatura, si padre y madre lo quiere deducir, ¿a qué nombre sale la factura? Pues a cada uno. O sea, decíamos, si la mamá pagó 12,900 pesos por la colegiatura de su hijo Juanito, la mamá va a deducir 12,900 pesos por la colegiatura de Juanito. Si su papá pagó 12,900 de la colegiatura de Juanito, su papá va a deducir 12,900 de la factura de Juanito. Cada uno, o sea, el pago total que se hizo fue de 25,800 pesos que con los montos que tienen aquí y con los valores que están en las escuelas ahorita, realmente sí dan para pagarlo entre dos, ¿no? Entonces es quien lo pague. Insisto, si lo paga nada más uno, pues nomás uno lo deduce. Si lo pagan los dos, pues cada quien deduce lo que le toque a cada uno, ¿tal? El beneficio es por niño lo de la colegiatura. Para el papá y la mamá también, pero en realidad sería deducible de la persona que pagó, porque pondrían los datos. Ok, decíamos, es si lo pagan los dos, o sea, porque insisto, los dos en 900 se acaban en 2 meses. O sea, si a ti te toca pagar de enero a junio y a la mamá le toca pagar de julio a diciembre, pues cada uno deduce su parte. Yo soy agente de seguros y debe ser cuenta complementaria de retiro. Bueno, aquí Mario nos está platicando del tema de las cuentas especiales. Em, ¿Nos puedes compartir el Excel? Sí, con mucho gusto lo vamos a poner ahí en Instagram, por ahí se los ponemos para que lo bajen. Si mi seguro de gastos médicos los pagó mi madre, pero la factura sale a mi nombre, ¿quién los puede deducir? ¿Yo o ella? En teoría, a nombre de quien sale la factura, pero o sea, hay que tener dos requisitos. Pagarlo, o sea, que de tu dinero o de tu bolsa salga el pago. Y número dos, que la factura esté a tu nombre. ¿Por qué? Porque recordemos que el SAT, cuando pido la devolución, tiene derecho a pedirme el estado de cuenta donde se vio que salió el pago. Y si el pago dice que salió a nombre de mi mamá, puedo decir, pues es que esta no está tu nombre, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Sí se puede, habrá que tener un contrato donde un mandato, donde tú le dijiste que lo pagara a ella. Sí se puede, pues, pero es un poquito más complejo. En un plan de ahorro para el retiro, el artículo 185, que es el que veíamos, bueno, aquí me voy a regresar un poquito, el de los, ay, perdón, ahí denme un segundo. Ay, creo que ni siquiera les pasé esta. Última, ¿verdad? Creo que de qué menso. Perdónenme. No les compartí, perdone, no les compartí esta pantalla, me quedé en el Excel. Esta pantalla, esta última de lo del deducible y el coaseguro, aquí está el criterio del SAT. Perdónenme, no se los puse, ahí no leí. Este es el criterio del SAT, aquí viene, por si alguien lo quiere leer. Y el criterio de la Prodecon es este de aquí. Perdónenme que no estaba en la pantalla, una gran disculpa. Perdón. Entonces, bueno, decíamos de lo del plan de ahorro para el retiro, que son del artículo 185, que son estos de acá, estos últimos de aquí, estos de aquí. Dice la pregunta, ¿es el único que se puede hacer deducible adquiriéndolo en 2024 y deducirlo en 2023? Sí, Gabriel, efectivamente, ahí tiene una cuestioncita que dice que, si no mal recuerdo, señala que hasta que antes de que presentes la declaración anual, este de aquí, si lo pudiéramos todavía medio salvar. ¿Es posible que comparte el simulado? Sí, se los pasamos ahí, decimos en Instagram. En la compañía donde trabajo existen dos tipos de seguro, PPR y jubilación deducible. ¿Puedo contratar los dos y los dos entran en diferentes rubros? Pues habría que checar. Es que aquí hay que ver también el tipo de seguro que es y luego quién lo está pagando, porque muchas veces te lo da la empresa, pero la empresa es la que lo deduce, no tú. O sea, hay que revisar cada cosa, pero en teoría sí, el PPR va aquí y el seguro. Bueno, el seguro de jubilación, pues es que entraría, digo, insisto, habría que checar cada seguro, porque en teoría entraría aquí también, ¿verdad? O bueno, no sé si entren los de acá, o sea, habría que checar. Si mi seguro de gastos médicos mayores lo deduje y el mismo ejercicio deduje los gastos médicos de los doctores que me reembolsaron, le estaría pegando 3 veces al SAT. Deduje el seguro, deduje los gastos médicos y el reembolso Sí, ojo, muy importante, Miguel. Se supone que si yo recibo un reembolso, en teoría ese gasto no puede ser deducible porque no salió de mi bolsa. O sea, sí salió, pero como me lo devolvieron, en teoría ahí sí estoy teniendo un beneficio indebido. Ese sí es una situación importante, Miguel, qué bueno que lo comentas. Si yo hago el pago o sea, la que es deducible es la prima. O sea, en ese caso yo pagué una prima porque me cubra. Luego yo pago, hay un problema, yo me toca pagar los honorarios médicos, pero me lo reembolsan. En ese caso el reembolso, en teoría, como no lo gasté, o sea, sí lo erogué, pero luego me lo devolvieron, pues en teoría ese segundo gasto no lo pudiera deducir. Si lo deduces y te lo llegan a detectar, pues ahí sí pudiera haber un problemita, ¿verdad? ¿Qué tanto conviene sugerir al cliente que aplique el coaseguro y el deducible? ¿Se necesita experiencia por si el SAT llega a requerir? Sí, o sea,
como decíamos, si él los mete, pues puede saber, o sea, debe saber que probablemente lo van a rechazar, o puede ser que no, ¿verdad? A lo mejor no. Entonces, ¿cuánto costaría? Pues dependerá el volumen o qué tanto sea el beneficio. Porque, por ejemplo, si los mete, va a tener una deducción, una devolución de 1,500 pesos. Y si no los mete, o sea, más bien, si los mete, tendría 5,000 y si no los mete, 1,500. O sea, tendrían 3,500 pesos la diferencia. Pues no creo que le convenga porque le va a costar más caro el abogado el tema, ¿no? O sea, el beneficio. Entonces, sí, aquí yo pensaría que sería que fuera mucho el monto para efecto de que, porque es casi, casi seguro que se va a tener que ir a pleito. Incluso puede irse a pleito con Prodecon, o sea, Prodecon también da servicios gratuitos, pero pues el que le valore, porque con las puras vueltas ya se acabó los 3,500 en gasolina, ¿verdad? Entonces, pues más o menos sería valorarlo. ¿La pérdida solo es aplicable el siguiente año en que se originó y solo en la actividad empresarial? Sí, exactamente. Perdónenme, Raúl Velasco, adelante, Raúl. Buenas noches, Buenas César. noches. Sí, Raúl, adelante. Ah, muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre, bueno, es Raúl, perdón, ya te lo había comentado. Sí, Raúl, adelante. Tengo ahí una duda. Tengo una persona que está con sueldos y salarios, nada más que ahora en revisar su declaración anual, observamos que en sus deducciones, con respecto a seguros de gastos médicos, canceló como tal la póliza en octubre, pero sí se devengaron o sí pagó más bien de enero a septiembre. Observamos que no tienen timbrados sí, no hay un documento timbrado de los pagos que realizó. Entonces creo que esta aseguradora tiene ese inconveniente con varios clientes. Y bueno, como tal, sí está la póliza, y solo el tema es, pues, digo, lo importante, ¿no? Que no está timbrado el documento. Lo que yo estaba sugiriendo es, eh, pues no sé, digo, y también un poco riesgoso, y no sé qué me puedas comentar tú, obviamente de considerar subir de manera manual la deducción y solicitarle a la aseguradora que timbre los documentos con fecha de, pues, de este año o de este mes, y por si en algún momento tenemos la revisión del SAT o algún requerimiento, pues tener ese soporte. No sé qué me puedas comentar, César. Sí, aquí en tema, cuando tengamos deducciones de la que no, o sea, de que, por ejemplo, que la aseguradora no me timbró la factura bien o cualquier tipo de esas situaciones, sepamos pues que hay, de hecho, criterios de los tribunales, pero otra vez sería hasta el tribunal, donde nos dicen que mi cumplimiento no depende del cumplimiento de terceras personas. O sea, si yo hice mis cosas bien y la persona no me timbró la factura, pues no es mi culpa, ¿verdad? Echa la culpa a él, pero a mí no me afectes. Entonces, pero insisto, tendría que ser hasta el tribunal cuando se pudiera hacer de esa manera. Así es como sería, ¿sale? Ok, seguimos. Los intereses reales provenientes de SOFIPOS también se acumulan. En las SOFIPOS tenemos un beneficio o una situación con la SOFIPO que es que si mi saldo que yo tengo en la SOFIPO no excede de 5 UMAS, si no mal recuerdo, que son 198,000 pesos, o sea, el saldo, el monto que yo tengo ahí invertido no excede esa cantidad, los intereses van a ser exentos, por lo tanto, los intereses no entrarían en el cálculo, eso no se metería. Si se tiene crédito hipotecario, ¿cómo se solicita la factura en cada banco o en donde tengas el crédito hipotecario? Ahí es donde se solicita la factura o el CFDI. Soy reciclo y al momento de presentar la declaración anual en el sistema me detecta las deducciones personales del seguro. ¿Tengo que quitarlas? Sí, el sistema está fallando como nunca. Entonces, pues yo sí sé que soy reciclo, yo no tengo derecho a esas deducciones, por lo tanto las debo de quitar. Los ingresos por venta de acciones restringidas serían un ingreso extra a un asalariado. Bueno, ahí no sé, asistente anónimo, ¿a qué te refieres? Bueno, más bien, ¿qué tipo de acciones? Porque si son acciones de bolsa, esas van también, son como los reciclo, van como en otro boleto, porque esas pagan nada más el 10%, no entran aquí. En el caso de intereses por crédito hipotecario, ¿aplican las pérdidas de la inflación? Sí, porque realmente cuando hacemos el interés, o sea, el interés real es el que va a pasar, pero no aplica como una pérdida, más bien tengo o no tengo la deducción. O sea, si el año pasado, porque de hecho los años antepasados, no, de hecho se comió al revés, también no tuve deducciones, no me dejan deducirlas ya después. O sea, en ese año es donde tuve la deducción, si me salió, qué bueno, y si no, pues ya se queda ahí. Entiendo, entonces supongamos que se dividirían pagos los dos papás, por eso generaría la factura los dos. Sí, exactamente. Si yo me pongo de acuerdo con mi esposa, donde tú pagas de enero a junio y yo pago de julio a diciembre, pues cada uno está haciendo sus pagos desde su cuenta.
¿El total de las deducciones personales se suma incluyendo el IVA? Sí, efectivamente, el IVA también entra ahí. Si pago estos gastos, ¿tienen que ser con mi cuenta bancaria? Sí, con tu cuenta bancaria o tarjeta de crédito, débito o cheques. ¿Qué se puede hacer si no me dieron CFDI de un plan personal de retiro? Pues hay que pedirlo, ¿no? Es que no hay de otra, porque de ahí se agarra el SAT. Si no tengo el CFDI, o sea, cualquier cosita que me falte, el SAT va a decir, no, ya no pasa. Eh, Puede compartir el fundamento de la PRODECON. Perdón, ya lo compartí aquí, que lo había, es este criterio jurisdiccional 14-2014. Una disculpa que no lo había puesto. Si la empresa me da seguro de gastos médicos mayores, ¿es deducible? En teoría no, porque tú no lo estás pagando. O sea, si tú lo pagas, si tú haces el pago a la aseguradora, eso es deducible porque tú estás teniendo una erogación. O sea, estás pagando en teoría por un servicio que el gobierno te está brindando. Por eso el gobierno te dice, ok, si pagaste por un seguro de gastos médicos porque mi sistema no te da para tanto, o sea, mi sistema no te ayuda, pues yo te lo quito de tus impuestos, por así decirlo. Pero si el gasto lo está haciendo una empresa, pues no tengo, yo tengo el beneficio de ir a curarme a esa institución, pero no de deducirlo. Mi esposo paga los gastos médicos de toda la familia. Yo tengo ingresos por mi cuenta. ¿Son deducibles para él? Sí, en los seguros de gastos médicos decíamos aquí que esos son, no importa, no importa. Si fueran el tema de seguro de honorarios y gastos hospitalarios, ahí sí tú no tendrías que ganar más de 37,000 pesos. En los seguros no hay ningún problema. Nada más les decía, revisen si él no se está, o sea, si él paga a todos, las mamá, papá, hijos y todos ellos, pues a lo mejor se va al tope o a lo mejor se pasó y ya están desperdiciando ahí. Si tú también tienes ingresos, pues revisen a lo mejor a quién le conviene pagarlos, ¿no? Las pólizas de seguro, auto, casa, hombre clave, ¿se deducen en la declaración mensual? Depende. Por ejemplo, seguro de auto sí son en las declaraciones mensuales. Seguro de hombre clave también puede ser en la mensual, depende del tipo de persona moral que sea. Y seguro de casa, ahí dependerá de para qué es. Por ejemplo, si es una casa que es para renta, sí se deduce de manera mensual. Eh, Vamos con Joseph Luna, perdón, que tiene aquí levantada la mano. Adelante, Joseph. Buenas noches. Buenas Bueno, noches, Joseph. solamente era para la cuestión de la pérdida, pero ahí me comenta que solamente es pura actividad empresarial, ¿no? Sí, si yo pierdo en actividad empresarial, nada más puedo meterla en actividad empresarial hasta el siguiente año. Ok, bueno, muchas Sí, gracias. no, de nada. Ok. Cuando haces una sesión del seguro de hombre clave, digo, es que ese ya es como muy particular. Este obviamente pues, es para todos, entonces veremos si lo podemos hacer con mucho gusto. Si pago un seguro de vida con mi empresa, siendo el beneficiario yo dueño, ¿es deducible para mi empresa? Pues en teoría no. Ahí la cuestión está, recibir yo el dinero en 5 o 10 años. Ok, ese es el seguro de hombre clave. Aquí en una situación, a mi punto de vista muy particular y lo que me ha tocado ver, el tema del seguro de hombre clave, donde yo veo el punto un poquito, digamos, no débil, pero el SAT obviamente no le gusta, es el tema de, ok, metiste tu seguro de hombre clave, pues nomás demuéstrame documentalmente que tú eres el hombre clave. Oye, es que yo soy el que hago todo, pues documentalmente, documentame que tú haces todo. ¿Cómo lo demuestras documentalmente? O sea, ahí es donde se vuelve un poquito complejo porque a veces nos quedamos cortos y la otra vez, no, pues es que no me demostraste que eres el hombre clave, o por qué no es Juan el hombre clave, o Lupe, o Pedro, María, por qué eres tú? O sea, demuéstrame que eres tú el hombre clave. Es donde yo le veo un poquitito ahí lo complejo. ¿Qué significa la prima del seguro? Pues básicamente el pago que haces por el seguro, por así decirlo, es el nombre técnico que tiene, pero eso es lo que pagas. Si mi hijo paga los honorarios médicos con la extensión de mi tarjeta, entra, pues ahí quien está pagando técnicamente eres tú. O sea, tú eres el que estás pagando, entonces, pues si te estás deduciendo tú, no habría problema. Si deduce tu hijo, pues ahí no, porque estaría pagando otra persona de la que está teniendo el CFDI. La deducción de colegiaturas, los colegios no dan la opción de que ambos padres facturen la colegiatura, ya que indican que es por alumno. Pues no, pues digo, ahí en lo que insisto, lean el decreto, póngale ahí en Google, decreto colegiaturas, nunca dice que es por alumno, el beneficio es por contribuir, de hecho el beneficio es para el contribuyente, no para los alumnos. Si yo le pido al colegio, me vas a facturar de enero a junio a mi nombre y de julio a diciembre a nombre de esta persona, pues el colegio no le tiene que importar. Aquí quien manda, o sea, quien pide la factura soy yo, no ellos. Y pues ahí está el inicio, ahí está el decreto. Si la factura de mi seguro me la hacen en diciembre de 2023, pero yo pago en enero de este año, en el prellenado me salió esa factura, ¿debo quitarlo? Sí, porque se supone que es la que pagamos, lo que está pagado, porque si tú la dejaras ahí,
y la autoridad te dice, oye, ¿sabes qué? No creo que sea esta factura, mándame tu estado de cuenta para ver que la pagaste y obviamente no la pagaste, pues ahí traeremos el problema, ¿verdad? Una duda, si soy actividad empresarial y me realizan una factura de servicios psicológicos, ¿el IVA lo puedo acreditar en la mensual? No. ¿Por qué? Porque esta deducción personal entra todo junto, o sea, no lo puedo separar yo y quitarle el IVA y el otro no. Tengo que, o sea, si va a ser deducción personal, entra todo. Entonces, yo tendré que aventar todo a la declaración anual. En el prellenado, en cuanto a deducciones y topes, por lo que veo, el SAT lo generaliza, es decir, el 15 del total. Si lo modifico de acuerdo a los topes, es necesario esperar el rechazo de la devolución o lo puedo meter en FED. Muy buena cuestión, Alberto, igual que con los jubilados. Con los jubilados, recordemos que son exentos 15 salarios mínimos al año, no 15 UMAS. El sistema del SAT lo detecta como ellos quieren. Entonces, pues yo debo de acomodarla como es, o sea, conforme la ley. Obviamente no me lo voy a inventar. Si la ley me dice que es esto, yo lo acomodo conforme a eso. El SAT me va a decir que no, pero yo lo mando con mi formato electrónico de devolución. O sea, no por eso me van a parar. Pero sí, es muy seguro. ¿En qué zona informas los intereses de Sofipo? Van en intereses del sistema financiero, van aquí en el capítulo 6. ¿Qué pasa con los seguros de vida bajo el artículo 93? ¿Qué beneficio fiscal tienen? Alejandro, no sé de cuáles sean, digo, es que existen N cantidad de productos que tienen los seguros. Bajo el artículo 93 son ingresos exentos. Ahí más bien no sé si te refieras a los ingresos que recibo cuando cobro un seguro de vida, que eso es diferente. Entonces, pero el seguro per se, o sea, los seguros de vida prácticamente nunca son deducibles, salvo condiciones muy específicas. Aquí más bien cuando hablamos del artículo 93, en el 93 no nos habla de deducciones, el 93 nos habla de ingresos exentos. Entonces, en el 93 probablemente los que te refieras es que cuando yo cobro un seguro de vida, ese ingreso es exento para mí. Probablemente sea eso. Que en caso de una persona que estuvo en el régimen de sueldos y que también estuvo en actividad empresarial, le negaron la devolución, justificando que tuvo más deducciones que ingresos para la actividad empresarial. No se trata de discrepancia, pues la mayoría de sus ingresos provienen de sueldos, pero en este que fue su primer año no generó utilidades. ¿Alguna recomendación? Pues hacer tu papel de trabajo, Marisol, y mandar tu formato de devolución. Aquí recordemos que el SAT me puede rechazar por sistema y decirme, ay, no pasa. Y ya, si a mí me da flojera y ya no la vuelvo a hacer, pues el SAT mejor, ¿verdad? O sea, ellos, su trabajo es no regresar impuestos. O sea, ellos, su trabajo es recaudar más. Entonces, pues yo debo de volver a meter mi devolución. Ojo, no mi declaración, porque muchas personas vuelven a presentar la declaración y se la van a volver a rechazar. Entonces, ya me la rechazaron, me voy al formato electrónico de devolución, que es, digamos, el trámite específico para pedir devoluciones, donde yo puedo adjuntar todo lo que quiera. Y si al final me dicen que no, pues me tienen que dar un fundamento del por qué no. Y otra vez, pues me puedo ir a pleito, ¿verdad? Si soy reciclo, ¿debo hacer declaración anual? Sí, José, sí, José, sí, José. Y hazla porque si no te van a expulsar. Ya traemos ahorita un problemón con los expulsados del año pasado. Los intereses por crédito hipotecario solo aplican para un inmueble. O sea, si tengo dos inmuebles, solo utilizaría uno. De hecho, María Luisa, es para tu casa habitación, no es para cualquier inmueble. Si yo compro un local, bueno, no nos fían locales, ¿verdad? Pero si yo compro una cosa que no sea mi casa habitación, ahí no aplicaría. Es únicamente para mi casa habitación. ¿El pago de colegiaturas es solo deducible para los papás o también hermanos? No, nada más es para el contribuyente que tenga descendientes, o sea, para los hijos. Si mi tío me regaló un seguro de gastos médicos para mí, para mi hija, lo pago de una tarjeta de crédito, lo pagó de una tarjeta de crédito de Estados Unidos, me timbraron la factura, ¿mi es deducible? No, no, Belinda, porque tú no salió de tu bolsa el dinero. O sea, medio pudiera hacerse, pero tenías que tener un contrato de donación con tu tío, pero es que a final de cuentas el dinero no salió. En todo caso, si hubieras querido hacerlo deducible, es que tu tío te hubiera donado el dinero a ti, tuvieran un contrato de donación y luego tú haces el pago. Ahí sí, pero de todos modos ahí, digo, no sé qué otra actividad tengas, pero si no tienes actividad económica, pues no sirve de mucho, ¿verdad? Si mis ingresos son cero, mi impuesto es cero, pues ¿para qué quiero deducciones, verdad? Pero habría que ver. Para los planes de ahorro y de retiro, si no los deduzco, entonces el año cuando recibe el importe no lo acumulo a ingresos o tendré que acumularlos. No, ahí sí tienes que acumularlos. Es que ahí siempre las deducciones son opcionales. La deducción te dice podrás deducir. Si no lo hiciste, pues tu problema, ¿verdad? Pero cuando sean ingresos, sí son ingresos. A excepción de los si son más de 65 años, siguen ahí la formulita de que no entran todos. ¿Qué pasa si en la constancia de pago de intereses del crédito hipotecario el banco no incluye mi RFC? ¿Lo puedo decir? No. Me dice Banamex que tuvo problemas con su sistema. Pues es que ahí el tema, o sea, tienes que tener un CFDI timbrado. Eso es lo importante. ¿Tienes un CFDI timbrado? Sí. Si no, sí va a estar medio complicado. Además del uso del CFDI es súper importante. Bueno, sí, también esa es una muy importante que le pongan bien el uso.
Bueno, chico, al realizar una declaración de un jubilado, quiero aplicar la exención con salarios en vez de UMAS, pero no me permite modificar el límite exento. Pues ahí, Gerardo, digo, entiendo que eres contador, nada más yo te doy una clave. Eh, Decíamos hace ratito que los ingresos son 9 tipos de ingresos y hay subingresos, por así llamarlo. Aquí lo importante es que el ingreso, o sea, digamos que vamos a tener al final 9 renglones: sueldos, actividad empresarial, arrendamiento. Son 9 renglones que yo tengo que llenar. El importante es el renglón, no los subrenglones. Así, a ver si por ahí sí me quedó clara la idea. Si el contribuyente tiene 3 créditos hipotecarios, no, decíamos nada más de la casa habitación. Los seguros de vida no son deducibles. Prácticamente, o sea, para una persona física como tal, no. Para una empresa como prestación, sí, pero con ciertos requisitos. En el formato electrónico de devolución, ¿se deben presentar los estados de cuenta? No, de hecho, el formato electrónico, por así decirlo, primero se manda con lo que tú consideras que es lo importante. Lo único que te piden es tu estado de cuenta para ver tu clave interbancaria, pero tú lo puedes mandar con un simple Excel explicando. El SAT tiene el derecho de pedirte en 20 días más documentación. Ellos te pueden pedir los estados de cuenta, pero digo, a veces como por ahí, digamos que por estrategia, pues no saques todas tus cartas luego, no avientes todo porque luego te van a pedir más cosas. Si no avientas nada, te van a pedir lo que ya tenías. En la declaración de una persona que está en sueldos y salarios, sale a pagar, pero también declara ingresos por intereses y tuvo pérdidas y lo aplica, sale a favor. ¿Puede proceder? No, si no mal recuerdo, el tema bueno, es que no forzosamente es, o sea, a lo mejor trae muchas retenciones y por eso sale a favor, no tanto por el tema de pérdidas, porque si no mal recuerdo, intereses no puede restarse de sueldos, hasta donde recuerdo, en sueldos no nos dejan restarle. A lo mejor si trae otro tipo de ingresos, sí, pero si de sueldos no nos deja restarse. Si una persona de nómina le timbraron nómina mensual y algunas tienen retención y otras no, se hace la declaración por lo que está grabado, pues no viene en la anual, te va a salir, porque decíamos, si mi ingreso fue de 50,000 y la persona no me retuvo bien y me retuvo 2 pesos, pues en la anual me va a salir por pagar. Pero si tampoco lo hizo bien y me retuvo 20,000 pesos, en la anual me va a salir a favor. Entonces, más bien, en la anual es donde llega eso. ¿Los seguros de responsabilidad civil son deducibles para asalariados? No. Los para asalariados básicamente son, y digo para todos, ¿verdad? Pero los asalariados, como no tienen otras deducciones salvo que estas, pues básicamente si no vienen aquí, no. Si me cuento en región fronteriza y me timbraron el recibo de pensión desglosando parte exenta con el salario del interior del país, ¿en la declaración anual puedo capturar manual la parte exenta? Sí, claro. ¿Puedes compartir el criterio para aplicar el salario mínimo general en lugar de la UMA? Pues la ley del ISR nos dice, hay salarios mínimos generales, ahí dice. Básicamente, Alejandro, es un criterio, o más bien, son criterios de tribunales, porque sí hemos tenido que llegar. Entonces, lo que hacemos es que los tribunales, de hecho, ahí tenemos un blog que tenemos, ahí se publicó una sentencia de esa parte, donde explica el magistrado o hace el magistrado una explicación del por qué a su criterio, y por eso nos dio la razón, era con salarios mínimos y no con UMAS, que básicamente de manera muy general es porque proviene de una prestación laboral, o sea, porque la jubilación es una prestación laboral, entonces esa sí aplicaría con salarios mínimos. Entonces, se rechazan, a veces sí, a veces no. Digo, aquí ahorita había esta María Luisa, que con ella precisamente tenemos, su papá es jubilado y estamos ahorita con trámites de devolución. 2 nos las devolvió el propio SAT solito y otras 2 estamos batallándole un poquito más. Entonces, hay veces que te toca que, o sea, si lo explicas bien, y por eso siempre les he dicho, cuando hagan devolución, solicitudes de devolución, siempre anexen un escrito libre explicando con temas jurídicos el por qué sí procede mi devolución. No manden nomás FDIs y Exceles, pues está muy fácil. El SAT va a decir, no, pues no te entendí, no te lo doy. Entonces, en este caso de jubilaciones, siempre hay que mandar un escrito haciendo la explicación del por qué procede, y sí nos ha tocado que sí nos den el SAT directamente esa parte. Si pido la factura al al gimnasio, yo creo, ¿verdad? ¿Lo puedo decir como gasto personal? No, bueno, es que la actividad empresarial es lo que sea estrictamente indispensable para tu actividad. Entonces, si yo soy médico, pues el gimnasio como que no es estrictamente indispensable para mi actividad, ¿verdad? Los 3 créditos bancarios corresponden a 3 casas habitación. No, Felipe, bueno, aquí dice que tu casa habitación, es decir, se entiende que nada más puedes tener una casa habitación. O sea, como tu casa, pues, donde vives. ¿Qué pasa con los ingresos obtenidos por retiro en el Afore? ¿En la anual se declaran? Sí, sí tiene ahí. En la anual se declaran, claro que sí se declaran. Y depende de quién venga al Afore, porque también tuvimos el año pasado una persona que su papá falleció, recibió el Afore como 800,000 pesos, le retuvieron. Yo le decía que esos ingresos, como venían a causa de muerte, como de una herencia, digo, no era una herencia, era el Afore que le dieron por su papá.
era deducible completo, digo, perdón, eran exentos ingresos, no tenía que hacer retención y sí, pues efectivamente nos devolvieron ahí como 600,000 pesos fue, pero sí generan. Digo, sí entran, pero son exentos. Depende, pues, o sea, depende de quién sea quien lo reciba, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones para que un seguro de vida sea deducible si una persona moral se lo da como prestación a una persona física, dueño de la empresa? Pues que sea estrictamente indispensable, que esa es la cuestión. O sea, aquí es, oye, pero ¿por qué lo estás asegurando de vida? Insisto otra vez, pues demuéstrame que sin él no existe el negocio. Entonces es donde se vuelve un poquito complejo el tema de demostrar esa parte. Porque incluso ahí te arriesgas a que si te toman como que no era deducible ese gasto, te lo pueden tomar como un dividendo ficto. ¿Por qué? Porque las empresas a veces hacen planeaciones donde dicen, bueno, este gasto no lo deduce la empresa, pero beneficia al socio. Entonces, en el caso de un seguro de vida, pues obviamente beneficia al socio porque está cubierto, pero si la empresa no es deducible ese gasto para la empresa, te lo pueden reconvertir en un dividendo ficto. ¿Puedes comentar, por favor, sobre el salario y no con UMA dónde se incluye en la declaración y pedimos, o me dices si pedimos devolución contigo? Ahí, Víctor, digo, insisto, el tema está en que hay que moverle, o sea, los sueldos, nada más la declaración no nos va a pedir 9 renglones, o sea, se resume a 9 renglones, uno de sueldos, uno de actividad empresarial, uno de arrendamiento, o sea, son 9 renglones. Entonces, yo debo acomodar, el renglón es el que me debe salir bien. Es el importante. Ya si los subrenglones no me dan, pues ahí muévanle, porque el sistema pues, te trae sus mañas, ¿verdad? Pero, o sea, si yo estoy seguro, tengo la documentación para decir que el seguro, perdón, que las jubilaciones son con salarios mínimos y no con UMAS, pues yo le muevo al sistema. El sistema no está por encima de la ley. Si la ley dice eso, yo aplico, le muevo al sistema para efecto de que me dé, me cuadre y que los renglones sean los que me cuadren bien. ¿Se va a compartir la grabación por correo? No sé, Rosa, creo que no, pero creo que se va a publicar en YouTube, pero ahí estén al pendiente, creo que sí. Disculpe nuevamente lo de la Afore, si fue porque ya me retiré. Hay que checar, no es que no recuerdo exactamente dónde es Alejandro, pero hay que revisar ahí en la ley del ISR, porque sería en sueldos, realmente sería en el tema de sueldos, porque es un ingreso casi siempre que proviene de pues, por una prestación laboral, bueno, de una que ya te retiraste, por así llamarlo. Entonces, habría que nada más checar ahí en el tema de las Afores, porque tienen ciertas condiciones. Si son exentos, en el 93 vienen los exentos, y ahí te va a decir exactamente dónde meterla, pero es en sueldos, va en sueldos. Si GNP me facturó la prima de seguro de vida, ¿puedo decirlo en el manual? No, seguros de gasto de vida decíamos que no, esos no entran aquí, no están aquí en esta listita. Quien quiera leer esta lista a detalle está en el artículo 151 y 52, si no mal recuerdo, de la ley del ISR, ahí está esa ley, esa listita. Bien, ok. Son todas las preguntas, ya no hay manos levantadas, pues con eso concluimos esta masterclass del día de hoy. Les agradecemos mucho que se hayan conectado, ojalá les sirva mucho. Les informaremos, yo creo que este lo compartimos ahí en el archivito, lo compartimos en Instagram y el video, no sé si lo compartamos directamente o a través de YouTube, pero sí se va a compartir sin ningún problema. ¿Sale? Muy bien, entonces pues les agradecemos mucho su tiempo, que se hayan conectado, ojalá les haya servido mucho a los que sean promotores de seguros, pues obviamente que este les sirva también para que sus clientes entiendan, o si ustedes ya saben o ya le entendieron bien cómo, pues les ayuden a sus clientes también a entenderle y a hacerlo mejor para ellos, ¿no? Para que tengan los mejores beneficios. Bien, entonces pues les agradecemos mucho su tiempo a todos, que tengan todos muy buenas noches.